Buenos días, ¿qué tal de nuevo? Esta es la clase número 4, ¿sí? Hoy de lo que vamos a estar hablando principalmente tiene que ver con la certeza, ¿sí? Es decir, la experiencia real de lo espiritual y ya dejar de lado lo que es la experiencia, ¿sí? Lo que es la creencia y cómo se logra esa certeza, ¿sí? Primero hay que comprender una cosa con lo que terminamos el último video, que estuvimos hablando de lo que se llama la palabra compensación. Compensación está hablando de funciones internas psíquicas, ¿sí? Que hablan de cosas no sanadas, principalmente, energías pendientes, como venimos hablando a lo largo de los otros videos, donde justamente esas cosas funcionan automáticamente. Es como cuando uno maneja en automático el auto, ¿sí? No es que uno está atento a cada movimiento del pedal, de la mano, del volante, uno simplemente quiere ir. Entonces, quiere ir hacia un lugar es una dirección. Las direcciones pueden ser, en cierta manera, comunes y corrientes o pueden ser trascendentales, ¿sí? Es decir, una búsqueda del más allá superadora de la muerte. Bien, entonces, en esta búsqueda, en este uso de la dirección, ocurre la compensación donde estos procesos internos operan en automático. ¿Y qué nos hacen? Yo busco una novia. ¿Pero por qué busco una novia? Porque en el fondo, suponete, no deseo sentirme solo. Bien, perfecto. Esa búsqueda, ¿sí? Hacia un afuera, o porque me aburro, ¿sí? Entonces, o tengo necesidad de amor o lo que sea. Esa búsqueda de una persona afuera, ¿sí? Es una compensación. Entonces, no consta de la experiencia en sí misma del amor, sino que busca una forma de no sentir aquello que ocurre internamente y tampoco, por supuesto, de cortar la raíz de ese árbol. Es decir, de que poder sanar esa sensación de soledad buscando el valor propio, supongamos, o el encuentro uno mismo con el deseo, supongamos, lo cual le daría una visión más placentera de la vida y no tendría que estar buscando hacia afuera. La compensación consta de una salida hacia el mundo donde yo busco constantemente que algo pueda satisfacer la necesidad que desconozco internamente. Entonces, por eso es, en función de lo anterior, una pregunta que hace la muerte es, ¿realmente estás viviendo tu vida o la estás compensando constantemente? La sanación sobre las heridas personales es primordial para comprender qué es, y la reflexión, por supuesto, qué es y cómo funciona mi mundo interior. ¿Bien? Entonces, en esto de la compensación, por supuesto, mejor dicho, perdón, en esto de las direcciones, lo que va ocurriendo es que la dirección de alguien que busca la trascendencia no tiene las mismas acciones que alguien que busca las compensaciones. Ahora, como el paso del tiempo es igual para los dos, ¿sí? El que está trascendiendo está buscando logros internos a través de la rectificación de los defectos y el logro de virtudes internas. Porque sabe, al fin y al cabo, que eso es la única cosa, como vimos en el anterior video, que trasciende la muerte. ¿Sí? Ahora, ¿qué busca un ser humano común y corriente? Estos sistemas de compensaciones que obviamente con el pasar del tiempo, en la medida que la fuerza del cuerpo lo va dejando, ¿qué hace? Necesita sí o sí aburguesarse. Es decir, buscar que la realidad material sea lo más cómodo posible porque cada vez el cuerpo, ¿sí?, le va quitando justamente su capacidad de omnipotencia que por ahí sentía cuando era chico. Bien, entonces, también como este es un video hecho con lo que es el vivo de TikTok de los martes a las 10 de la noche que tenemos clases gratuitas, lo quise pasar a algo más prolijo y lo pasé a apuntes, así que van a ver que estoy leyendo los apuntes de acá. Bien, entonces justamente la capacidad de ir a resolver y sanar esas heridas, pero no solamente las heridas, sino también las conductas, que en realidad las heridas también son conductas, ¿sí? Se traducen en conductas, mejor dicho. El hecho de trabajar sobre la conducta, sobre la personalidad de uno, implica justamente nutrir lo trascendente. Es decir, que estamos logrando, ¿sí?, alimentar aquello que sobrepasa la muerte. Bien. Sí tener en cuenta esto. La muerte elimina todo lo material y concreto, pero no te elimina a vos te separa, simplemente. Te separa de lo que has creado en esta vida, nada más, te separa. Y es como que te sacude así
y te dice, a ver qué es lo que te queda, como hacen en la Facultad de Arquitectura, según me han comentado, que cuando vos le llevas la maqueta con todo el edificio armado, lo dan vuelta y lo sacuden. A ver qué es lo que queda, qué es lo que realmente va a llevarse del otro lado, qué es lo que realmente va a quedar de este edificio. A ver, ahora lo doy vuelta. Ah, esto es lo que quedó. Lo que se cayó es justamente, habla de todo lo que no puede trascender, ¿sí? Que ya estuvimos aclarando al principio del video. Entonces, en esta separación va ocurriendo el darse cuenta que en esto del pasaje, que lo único que nos llevamos son los defectos y las virtudes, un cierto acercamiento a lo que sería la reencarnación, ¿sí? Lo cual no lo vamos a afirmar así de prepo, más allá de que muchos de los que obviamente están viendo este video suelen creer en la reencarnación como una escuela de vida de muchas oportunidades, sino que lo que vamos a hacer es justamente comenzar en cierta manera a construir una idea similar y tratando de chequear esa idea lo más cercano con nuestra experiencia concreta, con nuestra experiencia cotidiana. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, como haría Silo, que me encanta esas conclusiones que ha sacado Silo, es justamente decir, bueno, ¿qué experiencias cercanas he vivido que me permiten tener en cuenta que hay algo trascendente? Bien, entonces, de eso podemos hablar justamente de ciertos eventos, como por ejemplo, estar pensando y de pronto que otro diga lo mismo que estoy pensando, estar pensando en alguien y de pronto que esa persona te llame o se comunique, estar viendo un atardecer y de pronto sentir simplemente que todo es maravilloso o que todo tiene un orden y es simplemente una mirada en un atardecer. Bueno, esas sensaciones y experiencias nos van hablando de que hay algo más que me permite dudar. Nos vamos a quedar solamente con la duda, no con la certeza, ¿sí? Ni con la fe. ¿Sí? Nos vamos a quedar con la duda de que, puede haber algo que esté ocurriendo, lo cual no comprenda y que me permita dudar de que existe algo más allá, que tampoco sé qué es, ni si trasciende la muerte o no. Bien, perfecto. Entonces, acá vamos a generar 5 tipos de perspectivas respecto a lo trascendente, que es que no existe, la duda, ¿sí? El deseo de que quisieses que sea así, ¿sí? De que supongamos de que exista Dios o de que exista un orden divino o algo de ese tipo de cosas, o de que trascendemos, de que podemos superar la muerte. La fe, que consta de una seguridad real, pero sin basamento más que en un orden mental, ¿sí? Y la certeza, que es cuando yo tengo el registro, he tenido la experiencia concreta y real de que puedo saber que esto trasciende, ¿sí? De que hay algo en mí que trasciende, ¿ok? Entonces, buscamos a través de todo este proceso que estamos haciendo en esta escuelita que decidí llamarla Escuelita Astraz, ¿sí? Justamente estamos buscando lograr a través de este proceso la quinta parte, que es la certeza. Bien, cuando tomamos una carta natal, ¿qué es lo que hacemos? Cuando tomamos una carta natal, al principio cuando nace un bebé, es la misma que cuando una persona tiene 30 años. A un niño yo no se la leería porque todavía obviamente no ha tenido vivencias y yo no puedo decirle, supongamos, tuviste una visión negativa de tu familia o una familia de abandono, porque quizás todavía no llegó al punto donde o la abandonó de su vida, que fue a los 18, supongamos, o sintió a los 14 que se le moría el padre, entonces no se la puedo leer a un niño. Sí a una persona que tiene 30 años que más o menos haya vivido su vida, por lo tanto, corroborar que lo que dice una carta natal, que es decir, la posición de los planetas al momento en que ese sujeto nació, habla de cómo ha sido su vida. Entonces, ¿se puede decir que el destino está escrito? Yo por mi parte me animo a decir que no es que está escrito o cómo está escrito, pero sí me animo a decir que cada quien tiene su libro, cada quien tiene su manual de cosas a aprender. Eso sí me animo a decir, que cada quien se le da un libro con el tipo de conflicto explicado, el tipo de conflicto que esa persona pasará para los aprendizajes. No me animo a ponerle ni fecha ni hora. Que hay sujetos que lo hacen, perfecto, sí. Uy, un segundito, se me cayó. Entonces, si yo puedo corroborar a los 28 toda la vivencia anterior, significa en cierta manera que puedo decir que hay algo de lo escrito o del libro, ¿sí? Que venimos hablando. Por lo tanto, si algo ya estaba escrito como propuesta de vida para ese sujeto, ¿sí? Entonces puedo reflexionar de que, ¿quién escribió esto?
¿O quién le puso el orden a esto? ¿Sí? Tiene que haber algo demasiado inteligente como para que se lo ponga no a una persona, sino a este, a este, a este, a este, a este, a este y a todas las personas. Tiene que haber algo sumamente inteligente. Entonces, mi pregunta es también, si venimos a aprender esto, ¿de dónde venimos? Si yo voy a una escuela de arte, vamos a decir, decido ir a una escuela de arte, a inicial, vamos a decirlo así, es porque vengo de una casa donde no había arte, vamos a decirlo, me animé a la experiencia de arte o había una cercanía. Entonces, ¿de dónde vengo? ¿Qué hay en lo anterior para que yo tenga que vivir esto? ¿Sí? Implicando, por supuesto, supongamos, las relaciones que van quedando pendientes de otras vidas. Entonces, hay un hilo, entonces vayamos bien bajito, no tomemos un vuelo donde simplemente aceptemos la reencarnación porque hay que aceptarla. Así que, bueno, pensemos, razonemos, preguntémonos, ¿sí? Entonces, y en esto de la vivencia que me permite la carta natal, vamos a decir, veo dos cosas principales, ¿sí? Que son las vivencias que tengo, pero también veo las conductas que tengo. Y las vivencias tienen que ver también con las conductas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, el trabajo sobre la conducta es como... por eso acá vienen las direcciones. Yo puedo tomar esa carta simplemente como vivirla, como si fuesen circunstancias que ocurren, o puedo tomarla como enseñanza y ver ese mismo planeta como, o signo, o casa zodiacal, ¿sí? Cómo tomarlo para yo poder ser una mejor persona. Bien, ahí que se desarrolla, por supuesto, las conductas virtuosas y las conductas defectuosas, que fue lo que empezamos a charlar en el video anterior. Entonces, no es en el uso de las direcciones, ¿sí? Cuando uno comienza a reflexionar sobre lo trascendente, uno no puede empezar dándose la razón sobre que uno es su propio maestro. Y con esta frase yo no doy de tutela. Uno tiene que hacer un proceso para ver qué es lo que uno tiene que aprender. Te guste o no te guste. No es yo tengo ganas de tocar este tema o no tengo ganas de tocar este tema. Yo he conocido personas que se alimentaban a través de frases de las redes sociales súper espirituales y bonitas, pero el problema con su pareja no lo resolvían, el problema con sus hijos no lo resolvían, el problema en el laburo no lo resolvía. Entonces, no sirve de nada decir que porque yo me inspiro con cosas espirituales significa que yo estoy ejerciendo la espiritualidad, que son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, también tener en cuenta esto de cuál es la justa medida de las cosas. Y acá va una cosa importante. ¿Por qué? Porque hay conductas, ¿sí? Por ejemplo, en el uso de lo que son estupefacientes, adictivos, ¿sí? Donde dicen, lo importante es como la medida de las cosas. Uno tiene que investigar cómo es el camino evolutivo. No es que el camino evolutivo se adapta a vos, si vos querés. Entonces, en el uso de ese tipo de sustancias, el porcentaje es 0. No es que si vos querés lo adaptás para vos, no, porque los resultados no te los das vos mismo. Los resultados te van a ocurrir en el quinto punto, que es la certeza. Y no vas a tener certezas si no haces un camino que sea realmente correcto, porque el juego no está diseñado por vos o por mí. Está diseñado por inteligencia más arriba, que ellos decidieron cuál es una regla del juego. Y si vos querés tener apegos humanos y creer que estás evolucionando, ¿sí? No, son dos direcciones distintas. Por lo tanto, tener en cuenta qué dirección uno toma también tiene que ver con qué cosas, con qué actividades uno va a ejercer más allá de lo que quiera o no quiera, pero que le hacen bien al proceso que uno está desarrollando. Entonces, no igualemos esto de mi subjetividad con lo objetivo o lo verdadero. Yo tengo una subjetividad la cual tengo que poner en juego y cuestionarla y darle un proceso largo a eso. Y también poder prestarle atención, pero no significa que mi deseo de hacer fácil la espiritualidad es como quien inventó, las inteligencias que han inventado este juego de la vida, lo hayan pensado de esa manera. Entonces, si yo te doy el tablero de ajedrez y vos lo jugás como el Monopoly, y vos te podés felicitar todo lo que vos quieras a vos y a los otros jugadores, pero el que inventó el juego tiene otras reglas. No se juega de esa manera. ¿Sí? Después que el occidental ha decidido aplaudirse a sí mismo sobre sus propios logros, eso es otra cuestión. ¿Sí? Donde se ve eso muchísimo en las redes sociales, donde un montón de gente critica sin escuchar.
¿sí? Es yo tengo razón, voy a opinar sobre política. Yo tengo razón, voy a opinar sobre medicina. Yo tengo razón, voy a opinar sobre los técnicos electricistas. No, hacer proceso de conocimiento y además aprender la humildad de escuchar. Bien, entonces, es como decir, por ejemplo, ¿no? Yo quiero ser un deportista de alto rendimiento. Ah, ¿y salís a hacer algo? No, me quedo en mi casa. Yo trabajo en la computadora y nada más. Que esto existe, gente. ¿Eh? En el montañismo existe un montón. Gente que pagan paquetes carísimos para subir una montaña y ni siquiera hacen ejercicio, pero de ningún tipo, ¿sí? Entonces, ojo, porque yo creo que estoy yendo para allá, pero mi realidad, mis acciones, que son las que realmente habla, como diría Cristo, ¿sí? Están hablando de otra cosa, no están hablando de mi dirección, que yo pienso que tengo, están hablando de lo que yo hago realmente, ¿sí? Bien, entonces, volviendo al tema de las virtudes y los defectos de la conducta, ¿sí? Las virtudes y los defectos de la conducta, cada parte se descompone en 3 puntos, que son pensar, hacer y sentir, ¿sí? Entonces, las virtudes, en una virtud esos 3 puntos están mucho más unidos que en un defecto, ¿sí? En un defecto puede estar el pensar unido con el sentir, pero no así con el hacer y así con los diferentes puntos. ¿Qué significa esto? Que hay una pérdida de poder personal, es decir, que yo logro el dominio cuando comprendo cómo funciona el cosmos, ¿sí? ¿Qué reglas me propone? Y esas reglas las uno en mi pensar, hacer y sentir, ¿sí? Entonces, ese cuadrado, vamos a decir así, esos 3 puntos, conforman una acción virtuosa, ¿ok? Entonces, no considerar en esto de la espiritualidad, ¿sí? Que es justamente que lo humano está de sobra, sino que justamente tenemos una bendición que es la de ser un ser humano, lo cual es sumamente difícil. Hay personas que lo sufren más y hay personas que lo sufren menos, ¿sí? Pero es una bendición ser un ser humano porque tiene una amplia capacidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, un segundito, no me quiero olvidar de nada. El ser humano, guste o no guste, porque muchos quieren igualar el ser humano a otras conductas animales. Uno, como ser humano, puede ser totalmente demoníaco, pero el ser humano es el que puede lograr todas las virtudes de la existencia de este nivel, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta que esta visión lo que nos permite es ponernos una visión más activa y decir, che, pará, yo tengo que comenzar a aprender más de la vida. Hay gente que me dice a los 65 años, sí, es que hace 3 meses aprendí a escuchar a los demás y a no tener razón. Perfecto, se siente recontenta consigo mismo, perfecto, maravilloso. ¿Cuánto te perdiste? 65 años, ¿cuánto te puede llegar a quedar de vida? Entonces, claro, para muchas personas dicen, bueno, mejor tarde que nunca. Sí, mejor tarde que nunca, es verdad. Pero qué mal nos estamos haciendo socialmente que no hay escuelas de vida, que no hay escuelas, o que hay muy pocas escuelas, o que no es lo primordial. Antes, en los pueblos originarios, por ejemplo, la espiritualidad siempre estaba con la vida. No es que la espiritualidad iba y si querés vos la aprendías, no, la vida siempre tuvo que ver con la espiritualidad. Hoy la vida tiene que ver con la materia, con la realización material, los logros personales, ¿sí? Entonces, nos estamos haciendo perder el tiempo. Y no solamente eso, sino que hemos perdido muchísimo aprendizaje, años de aprendizaje, grandes momentos de aprendizaje, ¿sí? A causa de que no nos predisponemos a comprender que las enseñanzas no son lo que nosotros queremos, sino lo que tenemos que aprender, lo que necesitamos más allá de lo que deseamos, ¿sí? Hay que quitarse esta visión de que la espiritualidad se adapte a mí. Hay que borrarla, ese tipo de cosas. Y hay que predisponerse como ser humano a aprender todo lo más que uno puede en la consideración de las virtudes internas, ¿sí? Y así, en ese logro, es como se obtiene la certeza. Y acá viene un punto bastante importante, que tiene que ver con que van a tener experiencias muy fuertes, ¿sí? Si yo en un momento en los registros sea de la energía, del cosmos, de los dioses, ¿sí? En un momento yo tengo que tener un registro fuerte, veraz, ¿sí? No es que yo puedo tener
cualquier tipo de registro, me refiero, en un momento, en cierta manera, desde el otro lado, desde ese lado de inteligencia superior, si querés llamarle, que le ha dado orden a todo el cosmos y a la vida humana, ¿sí? En un momento te responde, pero primero te responde después de un largo proceso de haber hecho muchas cosas bien. Por lo tanto, si no has tenido una experiencia muy marcante de poder decir, suponete, sí, yo sé que Dios existe, o yo sé que la vida después de la muerte continúa, es porque los procesos anteriores no son tan fuertes, son algunos procesos. No es que alguien es montañista porque subió 2 veces una montaña, nadie es corredor porque corrió el colectivo, ¿sí? Alguien es corredor cuando se entrena para ser corredor y logra una medalla después de haber hecho mucho sacrificio, ¿sí? Entonces, hay que tener una conducta muy importante, que esta la da Géminis en el signo zodiacal, de ser un eterno aprendiz, ¿sí? Lo que uno no significa que no puede saber muy bien de otras cosas con mucha certeza, lo que también significa también ponerlas humildemente en juego, esas seguridades cuando son necesarias, pero esta conducta del eterno aprendiz es importantísima, ¿sí? No volver a concluir este punto de yo tengo la razón, porque la certeza no se da porque yo tengo la razón, eso es la fe, ¿sí? La certeza se da cuando yo humildemente me predispongo a comprender cuáles son las leyes superiores por arriba de mí, por arriba de todo, trato de comprenderlas, buscarlas y entenderlas, y eso, cuando estoy alineado con eso, después de mucho trabajo, tengo experiencias de certeza, ¿sí? Bien, y acá viene un concepto bastante bastardeado, que es el concepto de verdad. Bien, entonces, la verdad, hoy ya el concepto de verdad está totalmente bastardeado, le dan mucho palo. Por supuesto, porque está bien, son las direcciones humanas. Las direcciones humanas de hoy no buscan el concepto de verdad, por lo tanto, le es totalmente inútil ese tipo de conceptos. Pero la verdad es como una capa de cebolla, como conjunto de capas de cebolla, ¿sí? ¿Qué significa esto? La verdad es como la cebolla porque es verdad que hay, para el orden de lo cósmico, hay un conjunto de leyes, pero en la medida que vamos subiendo, en cierta manera, en la comprensión del orden del cosmos, vamos viendo que sí, lo anterior era verdad, pero ahora vemos que hay algo mayor que incluye eso, pero que es mayor en su comprensión y más verdadero, es más abarcativo, como las capas de cebolla, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo cuando leía la Biblia en su momento, de chico, y leía a Cristo, y yo veía que curaba o que caminaba arriba de las aguas. Yo lo que me preguntaba era, ¿cómo hace esta persona para lograr eso? No, porque es el Hijo de Dios. Bueno, sí, no me satisface, sinceramente. No, es por fe. Bueno, si es por fe, ¿y por qué no lo hacen un montón de pastores que caminan arriba del agua? Digo, ¿qué pasa? Simplemente es un tema de fe, y con el paso del tiempo uno va comprendiendo cómo es que ocurre eso o no ocurre, ¿sí? Entonces, esa comprensión quizás en un momento fue por fe, después pudo haber sido por certeza, ¿sí? Entonces, lo importante es ir acumulando internamente la reflexión, lo que no significa quedarse en la duda. No es todo el tiempo dudo, todo el tiempo dudo, todo el tiempo dudo y no llego a ningún lado, ¿sí? Es, obtengo una nueva verdad. Eso lo puedo usar como piso, pero también en un momento tengo que dejarlo y obtengo una nueva verdad. Y eso así sucesivamente. Eso es la conducta del aprendiz, ¿sí? Entonces, de nuevo, recalco esto, es lo importante llegar a lo quinto, que es la certeza, ¿sí? Bien, ese es el fin de todo este camino que estamos dando. Uno cuando tiene un guía, sinceramente, uno arriesga con ese guía, siempre pasa eso. Pero el guía siempre te puede llegar hasta un cierto nivel, no te puede llevar por arriba de su nivel, es imposible. Para eso están iluminados más arriba, ¿sí? Por supuesto. Entonces te lleva hasta cierta capa de cebolla, lo que no significa que no haya otra capa de cebolla más arriba, ¿sí? Entonces, la tarea que voy a dejar se trata de ver una película que se llama El Guerrero Pacífico, una película bellísima. Voy a tratar de dejar el link abajo. Bueno, la pueden ver y esa es la primera tarea.
con la que vamos a ver la quinta clase en TikTok a los martes a las 10 de la noche. Y la segunda tarea consta de, ¿cómo se dice?, de hacer la primera tarea. Y cuento este ejemplo. Una persona una vez me dice, Ezequiel, me gustaría que me inicies. Bueno, está bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenés que hacer es dejar la marihuana. No quiero. ¿Y qué sería lo segundo? Lo segundo es hacer lo primero. Entonces, les recomiendo agarrar el primer video y hacer la tarea del primer video, ¿sí? Es importantísimo porque si no, no van a entender la película. Les pido, por favor, estoy necesitando para llegar a los vivos que se suscriba más gente a mi canal. Por favor, si ves este video y no estás suscrito, suscríbete. Si me pones cualquier comentario, me ayuda un montón, porque los comentarios son más importantes que lo me gusta, ¿sí? Me mueve más los videos. Si por favor me puedes ayudar con eso, te agradecería un montonazo. Ahora sí, bendiciones y que Dios y Cristo los bendigan. Gracias.